Muy buenas tardes, panameños y panameñas. Yo siempre inicio y hoy también voy a iniciar así, dándole gracias a Dios y a la Virgen que nos permiten estar aquí reunidos y llenos de esperanza, unidos como panameños, unidos como panameños, tomando todas las medidas que como gobierno nacional corresponden tomar para salvaguardar y garantizar el beneficio de todos los panameños y de todas las panameñas. Y si nos ponemos a recordar, ese ha sido el mensaje, ese ha sido el propósito de nuestro presidente: mejorar la calidad de vida de los panameños y de las panameñas. Y en estas circunstancias, nosotros como gobierno, además de sentirnos muy tranquilos por la conducción y el liderazgo de nuestro presidente Cortizo, nos sentimos muy honrados de tenerlo a él en esta situación tan difícil, orientando y guiando el destino de la patria. También nos sentimos honrados del equipo que tenemos, un equipo preparado para esta coyuntura global que nos afecta nacionalmente, pero alineado a ese mismo propósito de defender los intereses del país y de salir lo más rápido junto con el mundo. Dios primero, con la victoria de esta batalla. Así terminó el presidente en el Consejo de Gabinete diciendo que se sentía muy honrado de todo ese cuerpo médico, de profesionales de la salud que están dispuestos a entregar su vida y que en estas últimas semanas sobre todo los hemos visto arriesgándose para salvaguardar a los panameños y a las panameñas, igual la fuerza pública, igual el equipo de comunicaciones, ustedes, los medios de comunicación. Nuestro agradecimiento por estar a la altura del problema y de esta pandemia que no solamente azota a Panamá, sino al mundo. Yo quisiera compartir con ustedes lo que se aprobó en Consejo de Gabinete y lo que se habló en Consejo de Gabinete. Y lo primero que quiero traer a colación es la real preocupación de nuestro presidente en este momento histórico para garantizarle a la población panameña tranquilidad, transmitirles los que se pueden quedar en su casa, que se queden en su casa para evitar el contagio rápido de este coronavirus. Y para eso hemos aprobado en este Consejo de Gabinete un proyecto de decreto que es el 05-20, que adopta medidas excepcionales sobre el contingente ordinario adicional de arroz en cáscara. Y recordemos que ya habíamos aprobado 20 millones adicionales para la compra de carnes a nuestros productores nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno nacional está preparado para mantener abastecido de alimento a toda la población. Hago un llamado desde esta tribuna a la tranquilidad. Estamos haciendo todas las medidas y ahora le voy a pasar la palabra al ministro de Desarrollo Agropecuario, que se está preparando para que a los panameños y las panameñas tengan sus alimentos, garantía del abastecimiento. Le paso la palabra al ministro Augusto Valderrama. Muchas gracias, señor vicepresidente, señores ministros, miembros de la prensa y los medios de comunicación. Como lo ha señalado muy claramente nuestro querido vicepresidente, nos sentimos orgullosos
y nos sentimos totalmente apoyados por el presidente Nito Cortizo, por su equipo de gobierno, por todo el pueblo panameño que salió de una forma espontánea esa noche a aplaudir a todo el equipo médico de este país. Queremos felicitar a la ministra de Salud, a su equipo, al director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, y a todos los profesionales que están trabajando sacrificadamente, dando todo lo que tienen por salvar las vidas de estos panameños. Como se ha señalado, estamos enfrentando una crisis global, inédita, nunca antes vista, y nosotros nos sentimos que tenemos que trabajar aún más, 24/7, 365, por Panamá, por los panameños, a aunar esfuerzos. Y hacemos un llamado a todos los panameños. Nuestro primer círculo de defensa somos nosotros mismos. Cuidemos nuestra salud, lo más valioso que tenemos. Ustedes son valiosos y el país lo necesita. Cumplamos las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, el aislamiento, el lavarse las manos, todo el sistema higiénico. Traten de evitar salir a conglomeraciones y busquen todos los requisitos que ha dado el Ministerio de Salud. En cuanto a la parte alimentaria, tenemos el apoyo del señor presidente, de la banca privada, de la banca nacional, gubernamental, para los recursos, disponer de los recursos que sean necesarios para garantizar el abastecimiento alimentario de este país y de todos los panameños, y sobre todo los sectores más vulnerables. En ese sentido, el presidente anunció el día que se estableció el mecanismo de estado de emergencia, un apoyo inicial de 20 millones de balboas para la compra de carnes, granos y otros productos para que contemos con el abastecimiento necesario y no haya necesidad de pánico y de miedo, porque vamos a garantizar el abastecimiento de la alimentación de este país. Hoy, en Consejo de Gabinete, se aprobó la resolución que el 3 de marzo había autorizado la importación de 2.3 millones de quintales de arroz en cáscara para cumplir con el faltante después de terminada la cosecha nacional, que son para los meses de junio, julio y agosto, y nosotros tenemos en este momento arroz hasta el mes de junio. Estos 3 meses estaban para subastarse en Baiza el 7 de abril y hemos decidido, en base a las reglamentaciones de emergencia, adelantar la subasta de estos 2.3 millones de quintales de arroz para el 24 de marzo, asegurando que los molinos privados lo tengan en Panamá lo más pronto posible para garantizar el abastecimiento. No hay problema de arroz, tenemos arroz hasta el mes de julio, este arroz es el que falta, así que con diligencia, con acción rápida y actuando proactivamente, estamos garantizando el abastecimiento de uno de los primeros granos de la canasta básica de este país. Adicionalmente, coordinado con la Mesa de Activación Económica del ministro consejero Rojas Pardini, estamos haciendo algunas acciones, tomando algunas acciones como la compra inmediata de 2.000 novillos a los productores ganaderos nacionales, sobre todo las zonas más afectadas por la sequía, a 89 centavos la libra en pie, y este sería el primer programa en esta vía, y estaremos produciendo carne para tenerla como abastecimiento de emergencia. Adicional, estamos haciendo todas las gestiones con la Asociación de Porcinocultores, Avicultores, Productores de Leche para adquirir los productos que sean necesarios y tenerlos como mecanismo de seguridad alimentaria para las próximas acciones que haya que tomar. Igualmente, se ha autorizado al director de Lima
para que haga todo el inventario de granos, frijoles, porotos, guandú, arroz que pudiéramos tener para igualmente levantar las cantidades necesarias de abastecimiento. Estamos monitoreando el comportamiento, los centros de abasto están llegando, se ha logrado coordinar con todos los productores el abastecimiento. A lo contrario, están haciendo un esfuerzo para abastecer, dado que ha habido un aumento en la demanda. Así que, señor vicepresidente, tenga la plena confianza, igual que el señor presidente, todos los panameños, que aquí estamos para defender los intereses del país. Con la ayuda de Dios, unidos saldremos avante de esta gran crisis mundial. Muchas gracias, ministro. En la medida que se tomen otras medidas adicionales con el tema de la producción, con el tema de los alimentos, también se le anunciará por parte del ministro Augusto Valderrama, a quien aprovecho la oportunidad para felicitar por el equipo de trabajo que está haciendo él y su viceministro en toda la estructura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que abarca BDA, ISA, IMA, en fin, es un sector agropecuario alineado con el propósito del presidente, pero en este momento alineado al abastecimiento y a garantizarle a los panameños y a las panameñas que tengan en los supermercados y en los abastecimientos la comida requerida. Yo quisiera recordar un poco el mensaje del presidente la semana pasada. Fue un mensaje donde él advirtió que se iban a trabajar 4 equipos en sesión permanente, obviamente dándole un soporte a la parte técnica, a la parte de la salud, tal cual como veníamos preparándonos desde que llegamos a gobierno, en medida de que las crisis iban surgiendo, y obviamente esta pandemia nos ha colocado inclusive a un estado de emergencia. Una de esas mesas que no ha parado de trabajar, que ha tenido el contacto permanente, y yo también quiero agradecer y felicitar a ese sinnúmero de empresarios, a ese sinnúmero de dueños de supermercados, de farmacias que se han acercado a generar sus opiniones a esta mesa de trabajo que se ha mantenido abierta bajo el liderazgo del ministro Rojas, desde que el presidente así lo instruyó, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con el Mitradel, en coordinación con el MIDA, un esfuerzo compartido para pensar en lo que le quita el sueño al presidente y a todo su equipo de gobierno, que es lo mismo que le afecta a los panameños y a las panameñas. En este momento de que vivimos de pandemia, nos pueden surgir algunas angustias, y lo que nosotros queremos hacer es darle tranquilidad al pueblo, de que hay profesionales preparados pensando en esto, a puertas abiertas, atendiendo una crisis económica que es mundial, pero que queda a segundo plano por satisfacer y garantizar las necesidades básicas de la gente, de los panameños y de las panameñas. Y eso es lo más importante. Y todas las medidas económicas que nosotros tomamos es para garantizarle la calidad de vida a los panameños y a las panameñas, y se han tomado decisiones durante el día de hoy importantes y que es requerido que todos nos unamos y que todos aportemos nuestro granito de arena para echar hacia adelante esta hermosa nación y esta hermosa patria. Yo quisiera pasarle la palabra al viceministro de Economía, el licenciado Jorge Almengor, y también cuando él termine de hablar sobre la primera parte de las medidas económicas, me gustaría pasarle la palabra al superintendente de bancos, a Mauri, para que detalle de una manera más ampliada cuáles son las consecuencias favorables de lo que se ha venido aprobando, de lo que se aprobó ayer, de la solicitud del presidente y de lo que se aprobó ayer en Junta Directiva de la Superintendencia. Así es que le cedo la palabra al viceministro Jorge Almengor.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes a todos los panameños y panameñas a lo largo del territorio nacional. Primero que todo, me gustaría reiterarles al agradecimiento, tal cual lo ha mencionado el vicepresidente, a todos los panameños que se han acercado de una u otra manera, tanto a mi persona como a la persona del ministro Rojas y a todos los que de una u otra manera estamos involucrados en la mesa de economía, tratando de hacerle frente a esta situación que sin lugar a dudas ha demostrado que une y ha unido a todos los panameños con un solo objetivo: superarla y ver hacia un futuro más próspero y de mejora en la calidad de vida para todos los panameños. Así que les agradecemos y por supuesto que reiteramos que todas las ideas, iniciativas y recomendaciones que tengan a bien, por supuesto que nosotros las estamos escuchando, las estamos valorando, mantenemos una constante comunicación con el sector privado, con los diferentes sectores económicos y los diferentes grupos económicos, porque todos sabemos que tenemos que tener un grado de solidaridad en este momento en particular. Como bien menciona el vicepresidente y siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, durante las últimas semanas, los últimos días, en el Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto que a través de la Dirección General de Ingresos, vamos a estar tomando medidas y ya hemos anunciado algunas de esas medidas relacionadas a un fortalecimiento de las capacidades económicas y financieras de las empresas y de las personas. Sin lugar a dudas que el pago de impuestos y las obligaciones tributarias es para el Estado importantísimo, porque a través de esos ingresos corrientes nosotros podemos hacerle frente a todos los gastos, tanto de capital como de operación, pero como bien dice el señor vicepresidente, en este momento no se trata de reactivación económica. En este momento la prioridad número 1 es la salud pública y nosotros a través del MEF le damos y queremos transmitirle esa confianza a la ciudadanía de que todos los recursos presupuestarios que sean necesarios para hacerle frente a esta situación se van a garantizar y asimismo se van a ejecutar en la debida forma. Sin perjuicio de eso, hoy se está discutiendo, y es bueno comentarlo, en la Asamblea Nacional en segundo debate, y esperamos que sea aprobado muy pronto, probablemente ya en estos momentos se está aprobando, la extensión a la ley de amnistía tributaria, que en efecto tenía fecha de duración hasta febrero de este año, la estamos proponiendo que sea extendida hasta el 30 de junio del 2020, bajo la misma condición de reducción de un 85% de los recargos, multas e intereses aplicables a todos los tributos que están relacionados con esta ley. En segundo lugar, estamos extendiendo la aplicación de arreglos de pago, que tenía como fecha límite el 30 de junio de este año, para que puedan aplicarse hasta el día 31 de diciembre del 2020, con el objetivo de que todos aquellos panameños que sientan una afectación, por supuesto que puedan llegar a un arreglo amigable con la administración tributaria para efectos de hacerle frente a sus obligaciones. Como tercer punto, que es muy importante porque estamos en las fechas de presentación de declaraciones e informes de renta del año fiscal 2019, nosotros hemos instruido, y así el director general de ingresos lo comunicará una vez que este documento sea ley de la República, que vamos a proceder a posponer y extender los plazos de presentación de las declaraciones de renta, reportes e informes aplicables durante los próximos meses, aquellas que tenían que presentarse hacia el 30 de marzo y inclusive por prórrogas hasta el 15 de abril, se van a posponer muy probablemente hasta finales del mes de mayo. Gracias a Dios, una gran parte de la población ya había cumplido con su obligación de presentación de declaración de renta. Sin embargo, para efectos de poder cumplir con las condiciones que ha impuesto el Ministerio de Salud a nivel nacional, nosotros estamos realizando la adecuada implementación a través del iTax, de la plataforma digital de la Dirección General de Ingresos, para que la mayoría y casi todos los trámites puedan ser realizados en línea y así no tengan que asistir de manera personal a una dependencia. De igual manera, considerando que estamos posponiendo las fechas de presentación de las declaraciones de renta, también vamos a estar realizando el diferimiento o ofreciendo arreglos de pago o extensión del pago de esas facilidades o tributos. Específicamente, esto va a incluir, entre otros,
el pago del impuesto sobre la renta jurado de las declaraciones de renta y en cierto aspecto el impuesto sobre la renta estimado que se paga en 3 partidas típicamente en los meses de junio, septiembre y diciembre de cada año. Vamos a, mediante decreto ejecutivo, establecer las nuevas fechas de pago de estos tributos. De manera adicional, y como bien lo menciona el señor vicepresidente, nosotros necesitamos mantener a flote todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Esto es importante porque estos pequeños empresarios son los que de una u otra manera típicamente se ven frente a un flujo de caja bastante limitado y por esa razón hemos tomado la decisión de extender por un año adicional la exoneración de impuesto que aplica a las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentran debidamente registradas ante la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, la ANPYME, con lo cual debemos apoyarlos en ese flujo de caja específicamente a través del tema del pago de tributos y obligaciones tributarias. Y por último, esta es una instrucción que recibimos directamente del presidente de la República y del ministro de Economía y Finanzas, el doctor Héctor Alexander, y es que vamos a estar evacuando en los próximos meses, y ya lo hemos comenzado a partir de la fecha, la evacuación de las solicitudes de devolución de impuestos para aquellos contribuyentes naturales y jurídicos que ya han sido auditados y que están en un proceso de redacción de las resoluciones correspondientes, y vamos a través del decreto que nos autoriza realizar notificaciones que pueden ser ejecutadas a través de medios digitales para efectos de poder realizar el pago directo a estos contribuyentes y así tengan también un flujo adicional de un derecho que ya les correspondía y que lamentablemente por la cantidad de solicitudes que se habían acumulado durante los últimos años no habíamos podido hacerle frente. Esta medida representa aproximadamente 42 millones de balboas que nosotros a través de la Dirección General de Ingresos deberíamos poder poner a disposición de los contribuyentes naturales y jurídicos, haciendo los pagos correspondientes una vez cumplidos los trámites correspondientes de la ley a través de la Dirección de Tesorería. Una vez más, nosotros a través del MEF, en conjunto con la coordinación del ministro consejero José Alejandro Rojas, estamos a entera disposición a seguir escuchando a toda la ciudadanía, a todos los sectores económicos y por supuesto que esta es solamente un primer paquete de medidas inmediatas que hemos recomendado que sean tomadas y así lo ha instruido el señor presidente de la República, pero ténganlo por seguro de que en paralelo vamos a continuar analizando todas aquellas otras medidas que puedan aligerar el posible impacto que pueda tener esta situación. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, viceministro. Y bueno, se me pasaba informarles que el gabinete nuestro fue el primer gabinete virtual, que yo creo, de la historia de la República de Panamá, me parece. ¿Ah? Primero de Iberoamérica. Es un gabinete virtual que también lo que busca es, como el presidente siempre lo ha dicho, predicar con el ejemplo. Le recordaba aquí a José Alejandro, a 1 metro de distancia. Y es importante quedarse en casa, aislarse socialmente, lavarse las manos. Y en ese lavado de manos, no se me olvidó, yo le voy a dar la palabra al superintendente, pero esto es importante. En ese lavado de manos nosotros tenemos que cuidar el agua. Tenemos que ser conscientes de la utilización del agua. Yo les comento que la instrucción de defender los intereses del país, que significa no robar, y sobre todo en estos estados de emergencia, les notifico que hoy se realizó en el IDAN la subasta en reversa para la contratación de los carros cisternas que deben abastecer no solamente la ciudad capital, sino el área periférica de la ciudad, sino también el interior, incluyendo costa abajo y costa arriba de Colón, con un ahorro del 15% de lo que se tenía presupuestado. Nosotros vamos a seguir estirando ese recurso y como nos recuerda el presidente, $1 rinde 110 centavos. Y eso es lo que vamos a hacer con los recursos de todos los panameños y de todas las panameñas en esta pandemia que vive el mundo, ayudando así
al Ministerio de Economía y Finanzas, tal cual lo anunció hoy virtualmente el ministro, de que Panamá tiene los recursos para salir hacia adelante a disposición de esta crisis, de todos los panameños y de todas las panameñas para darle respuesta a sus necesidades, que vuelvo y repito, es la preocupación de todo un gobierno. Tal cual como escuchamos ayer, el presidente de la República instruyó a la Superintendencia de Bancos a través de su superintendente, el licenciado Mauri Castillo, una serie de medidas que llevar a la Junta Directiva, pero que a su vez también nosotros tenemos que ser responsables y garantizarle, por ejemplo, a los depositantes tranquilidad de sus depósitos, y para eso están las reglas de la Superintendencia del Banco, pero se llegaron a acuerdos producto de la solidaridad de los panameños y de las panameñas, que al final son los que están detrás de estas grandes empresas, en esta situación que vive el mundo y que vive Panamá. A mí me gustaría hacerle la palabra al licenciado Mauri para que nos explique a mayor detalle cuáles son los impactos directos que tienen las medidas que solidariamente los banqueros que aman esta patria se están mostrando a la altura del problema. Y yo aprovecho estas cámaras también para agradecerles y para decirles que estamos aquí al lado de ustedes para echar hacia adelante esta hermosa patria. A Mauri. Gracias, vicepresidente, ministros, viceministros, medios de comunicación. Yo creo que, haciéndome eco de las palabras del vicepresidente Carrizo, no hay duda que el sistema financiero es una de las patas más importantes de cualquier economía. Como lo expresaba ayer, quizás una de las funciones o responsabilidades más importantes que tiene la Superintendencia de Bancos es asegurar y velar por la estabilidad del sistema financiero. Pero ¿qué significa la estabilidad del sistema financiero? Por un lado están las personas que entiendo yo y me solidarizo con ellas, que tienen deudas bancarias. Y por el otro lado están quienes apoyan, digamos, y confían sus recursos en los bancos, y que es precisamente la base de esos depositantes lo que pueden permitir el uso de colocar recursos para las personas y para las empresas. Dicho eso, hoy día tenemos, y la población, panameños y panameñas y empresas, una preocupación muy grande ante la situación sin precedente que estamos viviendo, Panamá y el mundo. Dicho eso, era muy importante establecer medidas excepcionales y temporales ante esta crisis que a todas luces tiene un efecto en lo económico y en lo financiero. Con eso en mente, hemos diseñado unas medidas con el concurso y la aprobación de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos que permite esa capacidad de poder modificar préstamos. Modificar préstamos en sus términos y condiciones sin que las mismas requieran, digamos, de una penalidad. Ahora, ¿cómo traducimos esto? Porque al final yo entiendo que estos temas a veces son difíciles de poder transmitir, ni siquiera de entender. Transmitirlos cuesta mucho. Para el panameño, para el pequeño, mediano empresario que tienen deudas, a los bancos les hemos dado las herramientas para que de común acuerdo puedan llegar a modificar los términos y condiciones de esos préstamos. Eso de alguna manera se traduce en posibilidad de periodos de gracia, eso está, es parte de lo que estoy seguro muchos de los panameños quisieran saber. Eso está en la posibilidad de ajustar la tasa de interés, eso es una posibilidad. Es una posibilidad también que los bancos puedan, de común acuerdo con los deudores, extender los plazos, que puedan considerar de pronto ajustes en el monto de la cuota mensual. Todas esas son abanicos de posibilidades que no es permitido que el regulador en un sistema como el nuestro, que no tiene un banco central, y eso es importante que lo entendamos, es decir, la superintendencia no tiene la capacidad de ordenar el ajuste de las tasas de interés, no tiene la capacidad de ordenar moratorias de préstamos, porque eso son funciones
propias de un banco central. Entonces, frente a las capacidades que tenemos, frente a las herramientas que podemos aprobar, entonces se la hemos dado a los bancos para que, esperando estar a la altura de las circunstancias, puedan ellos apoyar a ese panameño y a esa panameña, puedan ellos apoyar a las empresas. Afortunadamente, esta crisis que estamos viviendo encuentran a las entidades bancarias en una posición financiera extraordinaria. Y eso tenemos que cuidarlo. Afortunadamente tienen un nivel de liquidez adecuadísimo, tienen un nivel de solvencia extraordinario, entendiendo una vez más que la mayor parte de los recursos que los bancos colocan en préstamos y en créditos no vienen de los bancos, vienen de los depositantes, y eso es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Dicho eso, los préstamos modificados es una nueva modalidad que se ha creado. En adición, el presidente Cortizo mencionaba la semana pasada, cuando nos habló del tema, que era importante buscar las medidas que estimularan a la banca para darle mayor capacidad y que pudieran colocar créditos. Dicho eso, aunque las prioridades pueden estar ahorita mismo en el alivio de las personas que ya tienen un compromiso, en el alivio de las personas que no, de pronto tienen incertidumbre de cómo hacerle frente a sus obligaciones, los bancos tienen la disposición ante todo y la disponibilidad para poder llegar a esos acuerdos. Se ha liberado también la prohibición que existe sobre el uso de la provisión dinámica. Esto es un tema altamente complejo, pero básicamente lo que estamos haciendo con esa provisión dinámica que se construye en épocas de economía con movimiento o crecimiento mucho más acentuado del que estábamos viviendo hace poco y que ahora se agrava con el virus del coronavirus, es precisamente poder utilizarlas en tiempos de un crecimiento económico de bajo ritmo. En consecuencia, ahí lo que hacemos es básicamente esos fondos, es importante aclarar, son fondos de los bancos, son fondos que ya están contabilizados en el patrimonio de los bancos, pero que su destino y su uso ha sido reglamentado para que los bancos puedan constituir provisiones específicas para los créditos. Y eso le libera, desde el punto de vista de los gastos del banco, fondos que pueden ser utilizados para atender la realidad y la urgencia que hoy día estamos viviendo y fondos que pueden ser utilizados para apoyar a las empresas y a las personas eventualmente cuando lo van a demandar y lo requieran. Y por último, hay otro elemento técnico, es un tema, digamos, del contagio que existe también dentro de la regulación bancaria respecto a grupos económicos o personas que tienen préstamos en varias instituciones bancarias y que en una de ellas se encuentran, digamos, en estado de morosidad. Eso, de acuerdo a la ley, a la regulación de la gestión de riesgo de crédito, contagia a las otras operaciones de otros bancos. Ese parágrafo dentro de la regulación bancaria lo hemos dejado temporalmente sin efecto. En consecuencia, creo que todas estas medidas apoyan a poder, digamos, superar esta crisis. Una crisis que es real, es una crisis de salud que tiene consecuencias en lo económico y en lo financiero, y para que la gente tenga la tranquilidad, tenemos que estar muy unidos y estar a la altura de las circunstancias, no solamente las entidades o digamos las empresas, sino las personas. Los bancos, yo creo que es importante decirlo, una de las grandes ventajas que tiene este país es el acceso al crédito. Ahorita mismo puede haber, digamos, comentarios que pueden ir en contra de las entidades bancarias, pero no nos olvidemos lo feliz que nos sentimos cuando el banco nos aprueba una hipoteca, cuando el banco nos apoya para comprar un auto. Esos momentos no los podemos olvidar. Y en este momento es importante que los bancos efectivamente estén a la altura de las circunstancias, pero protejamos a toda costa la estabilidad
del sistema financiero. Eso es muy importante y espero, vicepresidente, haberme explicado sin tanto tecnicismo. Muchas gracias, licenciado Amaury. En estos momentos de crisis nosotros el presidente está tomando decisiones permanentes, decisiones que se van elaborando por los criterios de los profesionales que trabajan permanentemente en esas mesas, y me gustaría pasarle la palabra al ministro Rojas Pardini para que nos anuncie algunas de las decisiones ya tomadas, aprobadas por el presidente, y otras que están siendo valoradas por la mesa, que tan pronto se tenga los consensos que corresponden, serán tomadas, vuelvo y repito, para defender los intereses y salvaguardar a los panameños y a las panameñas. Gracias, señor vicepresidente. En efecto, por las medidas que ha mencionado el superintendente Amaury Castillo, que han pasado escasamente 24 horas desde que se aprobaron en la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, ya estamos viendo algunos movimientos de la banca certeros para poder flexibilizar esos pagos y modificar esos préstamos. Tenemos el conocimiento de que ya algunos bancos locales han estado otorgando aplazamiento de pagos de 2 a 4 meses a varios grupos locales de inversión. Adicionalmente, hemos sido informados por parte del gerente general de la Caja de Ahorros de que van a estar anunciando próximamente un aplazamiento de pago, lo cual dará un respiro de 90 días en capital, intereses y FESI a más de 60.000 créditos hipotecarios y personales. Aunado a eso, la Caja de Ahorro también va a comenzar un proceso de revisión de créditos comerciales para también, en los casos que así implique, flexibilizar y modificar los términos y condiciones. Igualmente, el presidente de la República le ha instruido al director de ASEP que llegue a un acuerdo con las empresas de distribución eléctricas para ver qué medidas de alivio se les pueden dar a las empresas y a los consumidores en estos momentos mientras que sufrimos los efectos de esta pandemia. Algunas medidas que el sector energético, que estamos viendo en el sector energético, por ejemplo, en el lado del combustible, es que se ha reducido el plazo de ajustes, que normalmente son cada 14 días a 7 días, en vista del movimiento que estaba teniendo el combustible en los mercados internacionales. Podemos ya anunciar, esta semana tendremos una rebaja de alrededor del 25% que generará un alivio inmediato a todos los panameños. Asimismo, precisamente por esa caída del combustible y en vista de que nuestra matriz energética incluye las termoeléctricas que corren muchas en combustible, anticipamos una reducción en las facturas de los clientes que gira alrededor del 5%. Gracias, ministro Rojas, por los detalles. Y como les decía, estamos en sesión permanente de esta mesa económica buscando alternativas que puedan darle tranquilidad a la gente. Yo quisiera, antes de pasar al periodo de preguntas y de respuestas, ser insistente con el mensaje del aislamiento social. Países como Corea del Sur, como Taiwán, que han salido rápidamente de esta crisis, y es lo que nosotros buscamos, es precisamente a través del aislamiento, a través de las medidas higiénicas, que vuelvo a repetirlo, estamos haciendo todo el esfuerzo como gobierno para abastecer de agua, las necesidades de agua de la población, pero necesitamos racionalizar el uso, racionar
el uso del agua. Cuando se laven los dientes, no dejen el grifo prendido. Mientras se enjabonan y se bañan, cierren la pluma. Cuando se enjabonan, cierren la pluma y vuelven a abrir. Créanme que estas medidas sencillas van a permitir que podamos llevar agua a muchos más lugares y evitar así también que esta crisis se extienda más de lo que quisiéramos nosotros. Créanme, los panameños y las panameñas, no vamos a descansar. El presidente no descansa y su equipo de trabajo que estamos respaldando a él en esta gestión, no vamos a descansar para transmitirles la tranquilidad que necesitan tener para que puedan quedarse en casa, aislarse socialmente y seguir las medidas de salud que el Ministerio de Salud responsablemente ha venido anunciando. Y todo ese personal médico de salud del cual dije nos sentimos sumamente orgullosos, pero necesitamos que todos los panameños cooperen. Unidos lo vamos a hacer. Necesitamos que se queden en casa y nosotros como gobierno, créanme que estamos pensando y vamos a tomar, el presidente lo ha dicho, va a tomar las medidas que sean necesarias para garantizarle la tranquilidad a los panameños y a las panameñas. Así es, vicepresidente. Iniciamos el periodo de preguntas y respuestas de manera virtual con el colega Rafael Antonio Ruiz de RPC Radio. Vicepresidente, iniciamos el periodo de preguntas y respuestas de manera virtual con el colega Rafael Antonio Ruiz de RPC Radio. Gracias y buenas tardes a todos, vicepresidente. La población también está demandando, está pidiendo la suspensión del no pago de servicios como el agua, la energía eléctrica. Esta situación que les preocupa a los panameños, ¿se está tomando en cuenta esto como medida por parte del gobierno para atender esta situación de crisis en el presente? No hay ninguna medida descartable. Todas las medidas se están discutiendo en esta sala, en este equipo económico que tuvo lugar la primera vez el 19 de febrero, inclusive antes de tener el primer caso del coronavirus, y el presidente va a estar tomando decisiones en la medida en la medida que corresponda, porque no podemos orientar nuestras acciones en base al pánico y en base al miedo, sino en base a la defensa de los intereses de la mayoría de los panameños. Como bien dijo el ministro Rojas, el presidente ha instruido al director de la CEPA que busque alternativas en materia del consumo de electricidad de ciertos comercios, de ciertos usuarios, y tan pronto esa medida sea la más conveniente para la mayoría de los panameños y las panameñas, en una medida temporal, el presidente tomará la decisión que corresponde en el tiempo que así se considere. Continuamos con Siria Miranda, TVN Noticias. Gracias, muy buenas tardes a los ministros presentes. En relación a las medidas de los bancos, no sé si el licenciado Amaury Castillo podría responder directamente esta pregunta. ¿Cada banco, cada entidad quedaría a su discreción tomar la medida o modificar esos planes de términos y condiciones con sus clientes, o será una medida generalizada que tomará todo el sector bancario aplicable por igual, o cada uno por su cuenta será el que va a aplicar con su cliente directamente? Gracias. Tiene la palabra el superintendente Amaury Castillo. Gracias, vicepresidente. Gracias por la pregunta, Siria. Y yo creo que es una excelente pregunta. Claramente la superintendencia no necesariamente puede, digamos, exigirle a los bancos que actúen de una u otra manera. Lo que a nosotros nos queda muy claro, y los bancos son conscientes de la realidad y de la situación extraordinaria que vive el país y el mundo, es que cuando se dice que queda opción de los bancos ponerse de acuerdo con los clientes, es fundamentalmente porque afortunadamente, aunque sean los menos, hay quienes no necesariamente se encuentran en una situación de desempleo por esta situación, o se encuentran que han tenido que aceptar un arreglo para pagarle la mitad de su salario. Hay gente, que son los menos, por cierto, que no lo necesita. Dicho eso, yo creo que lo importante es
que los bancos, y ya el ministro Rojas Pardini lo ha mencionado, están mostrando, digamos, el interés de poder ayudar, de poder darle ese alivio a las personas. Habrá cosas que operativamente, o sea, estos son cosas como quien dice tras bambalinas, no son tan fáciles de hacer de un momento a otro, pero yo veo, y esto es, digamos, previendo lo que puede ocurrir, que los bancos tomen una decisión, digamos, de modificar un número importante de préstamos, anticipándose a la situación, digamos, crítica que va a estar viviendo la ciudadanía. Frente a eso, eso es una actitud responsable, pero ciertamente le pedimos, digamos, a la banca, de alguna manera ya empezar a orientar a los clientes, sobre todo a esos clientes, a esas empresas, a esos panameños y panameñas que de alguna manera se encuentran en un estado de incertidumbre. El vicepresidente lo ha mencionado en varias ocasiones, yo lo reitero, tranquilidad y calma. Yo preveo, y esto es muy serio lo que voy a decir, yo no preveo que la gente por un incumplimiento temporal de sus obligaciones, ningún banco se le ocurra, digamos, ejecutar esa garantía. No veo que ningún banco se le ocurra apropiarse o quitar un vehículo. Son momentos muy difíciles, sin precedentes, y aquí es donde tenemos que ver, por un lado, la voluntad de la banca, como siempre lo ha hecho, de apoyar a las personas, y por el otro lado, también que los panameños, con ese sentido de responsabilidad que han mostrado, de cumplir con sus obligaciones, lo sigan haciendo en la medida que logren recuperar sus ingresos. Yo creo que, dicho de esa manera, no hay por qué tenerle ningún tipo de temor a que sea una decisión a opción del banco, porque es a opción del banco. Si yo no lo necesito, yo no voy a ir al banco a pedir que me modifiquen mi préstamo. Y mucha gente, quizás la minoría, no lo va a hacer. Pero ahorita mismo el que es prioridad es esa persona y esas empresas. No nos olvidemos de las empresas que en este momento también se encuentran en una situación crítica, que ya no venía bien y con el coronavirus obviamente lo agrava. Continuamos con Hugo Enrique Famanía de Telemetro Reporta. Muchísimas gracias, Araceli. Buenas tardes al señor vicepresidente y a los señores ministros. Dos preguntas, si me lo permiten. Primero, el ministro de Rojas Pardini, tenemos entendido que usted tuvo una reunión esta mañana con algunos diputados, toda vez que se presentó un proyecto de ley donde se plantea congelar por 30 días hipotecas, también conceder al Ejecutivo la posibilidad de disminuir intereses en préstamos y demás, y que esto generó algún nivel de estrés o de malestar entre los bancos, para que nos confirme esas dos cosas. Y al ministro de Desarrollo Agropecuario, con el contingente de arroz en cáscara, nos asegura que haya este arroz nuestro de cada día hasta el mes de junio. Estamos pasando de la primera a la segunda COA para cosecha en agosto. Estos días se van rápido, son 3 meses y días nada más. Señor ministro, la superficie cubierta, sembrada en Panamá, nos asegura más allá de junio disposición de arroz. Sí, a mí me gustaría, en efecto, que le conteste la pregunta el ministro Rojas Pardini, pero no sin antes señalar de que estamos trabajando en armónica colaboración para defender los intereses nacionales. Y las instrucciones en este momento las emite el presidente de la República de manera responsable. Y nosotros no vamos a permitir que se aproveche esta situación de crisis o de emergencia nacional para cualquier tipo de goles. Ministro. Muchas gracias, señor vicepresidente. Hugo, en efecto, sí he tenido reuniones con diputados para poder explicarles las medidas que se han tomado en las diferentes áreas, una de las cuales que los panameños tienen más
en su mente tiene que ver con todo el tema de los bancos, ¿no? Y poder explicarles que el rol de la superintendencia de bancos como regulador ha sido precisamente buscar esas medidas que puedan ayudar a la banca a poder flexibilizar los términos con las personas y con las empresas, entendiendo que la superintendencia no es un banco central, no puede voltearse a imprimir dinero como pasa en otros países, y es un ente regulador que está custodiando el dinero de los depositantes, custodiando la estabilidad del sistema, y que cada uno de los bancos tienen una cartera de créditos completamente diferentes, con perfiles de riesgo completamente diferentes, con productos completamente diferentes, y que una medida totalitaria que simplemente se diga que esta es la única forma, sería injusto con que tratáramos a las personas que todavía tienen un trabajo. Por ejemplo, yo todavía tengo un trabajo, a mí no tienen por qué darme un aplazamiento de pago versus una persona que ha perdido su trabajo o que va a tener una afectación, o sobre esas pequeñas y medianas empresas que necesitamos también que subsistan para que sigan dándole trabajo a los colaboradores, no solo ahora, sino que una vez también salgamos de esta difícil situación, porque en efecto esto es un tema temporal, y digamos que la mayor ventaja de esto es que precisamente al ser un tema temporal no cambia realmente la estructura y el modelo económico de nuestro país. Así que una vez sorteemos esta tempestad, mejores momentos vendrán para Panamá. Gracias, ministro Rojas. La segunda pregunta, le cedo la palabra al ministro Augusto Valderrama. Buenas tardes, señor vicepresidente. Buenas tardes, periodista Hugo Farmanías. Yo sí quiero dar gracias a Dios que este gobierno del presidente Cortizo llegó al poder hace prácticamente 9 meses. Y que en estos 9 meses de gobierno no hemos importado una sola onza de arroz, sino lo que ha aprobado la cadena agroalimentaria en coordinación con los productores y con los molinos y con los consumidores. Si tuviéramos en tiempos pasados, hoy estuviéramos quedándonos sin arroz, porque traíamos arroz de Guyana que quebraba e impedía que los productores panameños pudieran vender su arroz y pudieran tener paz y tranquilidad y cubrir su cuenta con los bancos. Hoy tenemos a un sector arrocero unido, trabajando por Panamá, y de manera alineada hemos logrado que todos los productores, situación que no se daba en 15 años, hayan podido vender toda la cosecha que terminó este año y hayan podido recibir buenos precios, y estamos haciendo el esfuerzo de pagarles lo que no es un subsidio para ellos, porque el 750 es un subsidio al consumidor que se le quitó al productor de sus manos y que le pertenece al productor, cuando cobraba 24.50 y se le bajó el precio a 7.50, y después nosotros tenemos que subsidiar al consumidor a través del esfuerzo que hace el productor. Hoy tenemos arroz garantizado prácticamente hasta el mes de junio con la cosecha que se cerró. En cadena agroalimentaria de arroz se aprobó traer 2.300.000 quintales de arroz en cáscara, que es el consumo aproximado de 3 meses, que sería para los meses de julio, agosto y septiembre. La cosecha entra en septiembre, pero el arroz tiene que mantener un reposo, así que tenemos un colchón de un mes suficiente para abastecer todo el país y a todos los panameños. ¿Qué estamos haciendo hoy? Ya se había aprobado la autorización para traer este arroz, que tiene que cumplir con las normas de las leyes de los contingentes agropecuarios, y la ronda estaba para el 7 de abril. Nosotros, con la cadena, viendo la situación internacional y viendo posibilidades de que se creen situaciones de dificultades
en el transporte. Estamos hoy, gracias a la aprobación del Consejo de Gabinete, autorizando que la ronda se haga el 20 de marzo rápidamente para que el arroz esté lo más pronto posible aquí. No es que va a haber escasez porque tenemos el arroz garantizado. Lo que estamos previendo que se forme algún problema en los puertos y ya tenemos el arroz prácticamente comprado por los molinos y lo que estamos haciendo es tomando medidas de seriedad, monitoreando el mercado mundial y garantizando que el panameño y el consumidor no se sacrifique por esta situación. Continuamos con Yorlén Morales, de La Crítica. Buenas tardes, señor vicepresidente. Buenas tardes, señor vicepresidente, a los de la mesa. Dos preguntas para que me le respondan, por favor. La mesa económica ha valorado el costo de habilitar áreas de la ciudad hospitalaria para atender casos de coronavirus y cuál sería el costo. Y la otra preguntita es los empleados de los negocios cerrados, ¿cómo sobreviven sin sueldo y qué se contempla con ellos? Muchas gracias. Gracias, Yorlén. La primera pregunta es de la mesa técnica y de la mesa de salud. Y vuelvo a repetirlo. La garantía del gobierno nacional de que existen los recursos suficientes para atender esta pandemia en nuestro país. Y si hay necesidad de modulares, hospitales modulares, si hay necesidad de lo que nos digan los expertos de salud, el gobierno nacional está en plena disposición de realizar esas inversiones que salvaguarden la vida de los panameños y de las panameñas. Con relación a la segunda pregunta, le paso la palabra al ministro Rojas Pardini. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, en efecto, ahora lo que estamos como primera fase es viendo cómo mantenemos las pymes, las pequeñas y medianas empresas a flote con la ayuda que prevemos de los bancos. Como estamos viendo, ya estamos viendo casos reales que están sucediendo y que van a aumentar en los próximos días, de cómo la banca va a estar manejando los casos en base a las medidas que se tomaron en la Superintendencia de Bancos, que a su vez ha dicho que seguirá buscando qué otras medidas hay para poder fortalecer el sistema y que haya siempre la mayor cantidad de liquidez y solvencia en un centro bancario internacional que nos ha agarrado en los mejores momentos, en momentos de mucha liquidez y solvencia. Por otro lado, hay un paquete de ayudas impositivas diferiendo tiempos y diferiendo los plazos, tanto del 2019 como o sea, de las declaraciones del 2018 como las del 2019. Estamos viendo también el tema energético, como así dijo el vicepresidente. El presidente ha instruido al director de la SEP a buscar los mecanismos para que podamos generar un alivio en las personas y en esas pequeñas y medianas empresas. Y estamos también evaluando otras medidas, porque como el señor vicepresidente y el presidente han dicho, nosotros estamos en sesión permanente en esta sala de situación económica que, para darles una idea, así está contemplada pues por la presidencia, por el MEF, por la DGI, por el MISIP, Mitradel, el MIDA, la Superintendencia de Bancos, Banco Nacional de Panamá. 8 bancos han sido consultados, la Secretaría de Energía, el ASEP, diferentes gremios y el sector productivo en general. Entonces estamos viendo todo tipo de soluciones y, como el señor vicepresidente ha dicho, todas las alternativas están en la mesa y no paramos de evaluar todas y cada una de ellas para que podamos salir adelante y mantener la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas andando y con los colaboradores trabajando. Continuamos con Adelita Coriat, la Estrella de Panamá. Hola, buenas tardes para todos, señor vicepresidente, mucho gusto, y a todas las personas que le acompañan en la mesa principal. Tenía una pregunta
para el señor Amaury Castillo, superintendente de los bancos, y otra pregunta para el viceministro Jorge Armengol. Bien, señor superintendente, a raíz del anuncio del periodo de gracia que se van a ofrecer en la banca, han habido muchas reacciones en las redes sociales argumentando de que no se ha dicho que eso va a ser una medida como pues, estrictamente que acogen todos los bancos, sino que solamente van a ser los bancos según sus opciones de ellos. Es decir, que cada banco va a tomar esta consideración en forma individual. A mí me gustaría que nos aclare que si viene siendo es así, pues entonces que nos digan cómo se va a hacer esto, porque se está entusiasmando la gente, pero al mismo tiempo dicen no han dicho que eso sea un asunto pues, que va a ser generalizado. Y la pregunta para el viceministro Armengol tiene que ver con el dinero que va a inyectar el gobierno en la economía nacional, para saber cómo esto requerirá, obviamente, además de estas facilidades que están ofreciendo en materia fiscal, de alguna inyección del gobierno que pueda acceder a créditos internacionales para ponerlo en la economía y tratar de reflotarla. Gracias. Gracias, Adelita. Le paso la palabra al superintendente Amaury. Gracias, vicepresidente. Adelita, un gusto saludarte. Bueno, efectivamente, me reitero, o sea, parte de las condiciones que puede pactar un banco con la persona o la empresa que requiera de este tipo de auxilio o alivio es precisamente el periodo de gracia. Intentar nosotros definir cuál es el periodo de gracia, posiblemente una persona, una empresa requiera 30 días, posiblemente otra requiera de 90 días, pero nada indica que alguien pudiese tener la necesidad justificada de un periodo de gracia mayor. Por eso es importante darle a la banca esa flexibilidad para que ellos puedan tomar las decisiones de común acuerdo con los deudores bancarios. Yo preveo que efectivamente eso es así, la norma de alguna manera lo establece, pero no establece cuál es el tiempo, no establece tampoco qué bancos, que es una obligación, pero insisto, estar a la altura de las circunstancias obliga necesariamente a tomar decisiones importantes y yo me atrevería a decir atrevidas posiblemente, pero es muy importante y yo quiero enfatizar en esto. Cuando hablamos de los bancos y hablamos de los recursos que están en los bancos, esto no es plata de los bancos totalmente. Es plata de todos los panameños y extranjeros que de alguna manera confían en la solidez del sistema bancario panameño. Eso es muy importante, en entrar, digamos, en temas, y lo digo con mucha humildad y respeto, politiqueros, de tratar de hacer o no hacer, yo creo que no es correcto. Yo creo que es importante el mensaje de calma, el mensaje de tranquilidad, el mensaje de confianza que tenemos que proyectar. Hay una situación, y como lo he dicho en otras ocasiones, no es tanto para preocuparse, sino para ocuparse. Y en eso estamos trabajando, y en eso está trabajando el sistema bancario, en eso están trabajando las autoridades desde hace varios días. Sí, muchas gracias, señor vicepresidente. Adelita, para contestar tu pregunta, primero que todo tengo que comentarte que antes de la declaratoria del estado de emergencia, ya se habían asignado recursos por aproximadamente 9 billones al MINSA y 1.3 millones adicionales a diferentes instituciones del Estado para hacerle frente a la etapa de prevención de esta crisis de salud que existe ahora, ¿no? Adicional a ello, mediante la resolución de gabinete que declara el estado de emergencia, se asignaron recursos por hasta 50 millones de balboas para efectos de poder hacer todas las compras que sean necesarias en insumos de salud e insumos relacionados con el higiene personal, todos aquellos que sean necesarios en un momento inmediato
para hacerle frente a esta situación. De igual manera, se asignaron otros 20 millones de balboas, como bien lo mencionó el ministro de Desarrollo Agropecuario, para la compra de carnes a nivel nacional, garantizando que existan los productos suficientes para hacerle frente a esta situación. Sin lugar a dudas, se trata de una crisis de salud que genera una crisis económica, financiera y comercial a nivel global, de la cual nosotros y en ningún país se tiene un análisis de la profundidad real que va a tener o el impacto real en términos de profundidad dentro de cada uno de los sectores económicos del país. Habiendo dicho eso, reiterando las palabras del señor vicepresidente, nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas estamos garantizando todos los recursos que sean necesarios dentro del presupuesto general del Estado y adicionalmente le confirmamos a la población de que para la República de Panamá los mercados financieros están totalmente disponibles, tanto a través de las plataformas tradicionales, financiamientos regulares mediante bancos y mercados de capitales, así como también con los diferentes organismos multilaterales que se están poniendo a disposición no solamente de Panamá, sino de todos los países a nivel global que los conforman, porque es una situación que demanda un trato especial y que en efecto así se va a afrontar de parte de la República de Panamá. Estamos seguros que contamos con los recursos tanto presupuestarios como aquellos que sean necesarios desde un punto de vista de financiamiento y en su momento llegado, obviamente ya aterrizada más la información de la profundidad de los impactos, nosotros vamos a poder anunciar ya en mayor instancia este tipo de medidas que se pueden tomar. Yo quiero dejar en claro otra cosa que es muy puntual que el superintendente de bancos ha mencionado, y es que esta crisis nos encuentra en un momento de alta liquidez y robustez del centro y el sistema bancario nacional. Eso quiere decir de que a través de los bancos y las instituciones financieras contamos con suficiente capital y liquidez para hacerle frente, por lo cual no solo el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Laurentino Cortizo y por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, vamos a ser facilitadores y vamos a asegurarnos de que todos los sectores, tanto la empresa privada como los panameños y panameñas, cuenten con las herramientas suficientes para hacerle frente y mitigar en la mayor medida el posible impacto que esta situación de crisis pueda afrontar al país. Muchas gracias, señor vicepresidente. Y para finalizar este periodo de preguntas y respuestas, continuamos con Manuel Rodríguez de CERTV. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor vicepresidente y los demás ministros de Estado. Mi pregunta enfatizada básicamente también en el tema agro, y es que cómo se va a hacer y cómo sería ese procedimiento para la adquisición, la distribución y más que todo la comercialización y los precios de los productos que van a ser adquiridos por parte del gobierno para la seguridad alimentaria del país en esta época de crisis. Sí, muy buenas tardes. Bueno, ahora mismo nosotros estamos analizando todo el mercado, viendo el comportamiento de la oferta y la demanda. Hemos decidido iniciar con un programa de compra de 2.000 novillos a los productores ganaderos, sobre todo en esta época de sequía, donde algunas de las importaciones que iban a China y que eran importantes y significativamente grandes y habían aumentado en los últimos meses, se han visto afectados, posiblemente el otro mes comiencen a reanudarse, y hemos logrado un acuerdo con los ganaderos, la Asociación Nacional de Ganaderos, de adquirir en primera instancia 2.000 novillos, que son los que están entre un peso de 900 a 1.200 libras, que son los que se están quedando en el mercado y que van a sufrir ahora con la sequía, para comprarlos a 89 centavos. Ellos están escogiendo los productores más pequeños que no pasen de 50 reses y comprándole un número de por lo menos 15 novillos para poder abarcar mayor cantidad de pequeños empresarios productores que no tienen las facilidades de otros grandes productores para lograr pasar la época de sequía y que no se desmejore su ganado. Esa carne la estamos procesando en los principales plantas procesadoras del país y vamos a empacarlas en bolsa y tenerlas como mecanismo de seguridad alimentaria
y dependiendo de cómo se dé la situación, veremos cómo la mercadeamos a través de Lima o si hay áreas de tremenda dificultad económica y pobreza, la estaremos viendo cómo se la damos a través del programa de seguridad alimentaria. Igualmente, estamos haciendo todo el inventario de la producción de granos. Tenemos ahora mismo una gran cantidad de frijoles chiricanos que ha salido de cosecha. Estamos viendo porotos, estamos viendo java, hay también frijol de palo, hay otros productos que estamos nosotros viendo que tengan problemas y adquirirlos y sobre todo tener una seguridad alimentaria y darle seguridad al consumidor y al productor. Ahora mismo todas las líneas de abasto están funcionando. Muy por el contrario, los productores nos han dicho que ha habido un aumento en la demanda, producto de que los supermercados están pidiendo más productos, etcétera, y estamos creando de esta manera una confianza en los productores y sobre todo en el consumidor, que actualmente en el país existen los productos que sean necesarios y vamos a analizar si hay que tomar cualquier medida, como ha dicho aquí el señor vicepresidente, por instrucción del presidente, que haya que tomar para garantizar la alimentación de todos los panameños, la vamos a tomar. También hemos actuado con la ayuda de la Codeco, porque en algunos sectores se ha abusado con los precios, en el caso de las naranjas y productos que contienen vitamina C, y ahí ya se han tomado algunas medidas de regulación a fin de que no se abuse de esta situación con el consumidor y se mantengan los niveles correspondientes. Así que en ese sentido estamos preparados, ya hemos tenido programas a través de Lima, hemos tenido los programas de jamón navideño, etcétera, que nos han dado cierta experiencia. Estamos coordinando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Seguridad y con otras instituciones para tomar las acciones que sean necesarias. Así que en ese sentido sí queremos transmitirle calma a la ciudadanía y tenemos toda la información y estamos actuando con alta responsabilidad y viendo la nutrición y la alimentación como una parte fundamental para lograr la salud y sobre todo en este momento haya paz para poder atacar con la mayor eficiencia posible la crisis del coronavirus. Gracias, ministro. Para terminar y reiterar el mensaje, tenemos un presidente que está pensando en lo que le quita el sueño a los panameños y a las panameñas. Pero los necesitamos a ustedes, panameños y panameñas, y sobre todo a esos jóvenes de 20 a 39 años, donde es el área de mayor contagio, que se queden en su casa. Quédense en su casa y aíslense socialmente para ayudar a salir de esta pandemia lo más rápido posible. El presidente está dirigiendo un equipo de trabajo que está comprometido con todos los panameños y con todas las panameñas y que no vamos a descansar hasta salir de esta tormenta, de esta turbulencia, donde estoy seguro todos los panameños veremos con mejores ojos y con unos ojos muchísima más bella esta hermosa nación. Los invito a quedarse tranquilos, a apoyar, a preguntarse qué pueden hacer por su país y por su patria en estos momentos difíciles. La patria hoy les pide que se queden en su casa. Tienen un presidente y un equipo de trabajo comprometido con ustedes a defender los intereses nacionales y a salir de esta y de cualquier tormenta con el favor de Dios. Vamos a echar hacia adelante y unidos lo vamos a hacer en nombre de Dios. Hacia adelante.